Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Muchísimas gracias por estar con nosotras esta tarde en nuestro segundo conversatorio, el cual hemos llamado Conversemos sobre Educación Integral en Sexualidades, dirigido a madres, padres, cuidadoras y cuidadores, como son las tías, los tíos, los abuelos, las abuelas y público en general. En el marco del proyecto, en comunidad prevenimos y respondemos ante la violencia sexual y el embarazo infantil en 12 municipios de México. Este proyecto lo estamos realizando gracias al apoyo del Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para eliminar la violencia contra las mujeres. Mi nombre es Armando Franco y a nombre de Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia y de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, a quienes agradezco la confianza para moderar este conversatorio, les doy la más cordial bienvenida a este espacio virtual. Como parte de nuestro protocolo de seguridad, les pedimos que en caso de sismo mantengan la calma, sigan el protocolo que tengan en casa o las indicaciones del equipo de protección civil. La sesión va a permanecer abierta y regresaremos 10 minutos después, si el evento sísmico lo permite, y también esperando que esto no suceda. Es importante decirles que este es un espacio libre de violencias, por lo tanto, no se permitirá ningún acto de acoso, violencia o discriminación. En caso de ocurrir, se expulsará a la persona agresora de la sesión y se realizará el reporte correspondiente. Les pedimos utilizar la sección del chat que van a encontrar en la parte inferior de su pantalla, o si están en un dispositivo móvil, tienen que tocar la pantalla para que se active su menú y puedan ubicarlo. Es el chat de preguntas y respuestas, donde les pedimos que nos compartan sus dudas, comentarios, experiencias que vayan surgiendo a lo largo de la conversación que vamos a tener con nuestras dos invitadas de esta tarde. Si al final de la sesión el tiempo nos lo permite, vamos a dar un espacio para abrir los micrófonos para 2 o 3 personas de nuestra audiencia que quieran exponer alguna duda, algún comentario a nuestras invitadas. Lo van a poder hacer esperando que el tiempo nos alcance, dado que es un tema importante y que, bueno, quizá nos ocupe en la discusión de esta tarde. Quiero contarles un poquito más de quién es Equidad de Género, para quienes no conocen a la organización. Equidad de Género es una organización civil feminista fundada en 1996, cuya misión es promover la igualdad entre mujeres y hombres, así como el Estado de Derecho mediante el impulso de políticas públicas con enfoque de género, el fortalecimiento del liderazgo y la participación ciudadana de las mujeres en todos los ámbitos de la vida política y social. Y pues en el marco de este proyecto, para nosotras es importante poderles dar algunos antecedentes. Cuando una de cada 10 mujeres en México declaró haber sido víctima de violencia sexual entre 2010 y 2015, 28.672 niñas fueron víctimas de violencia sexual, de acuerdo a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en 2016. Sin embargo, el 94% de delitos sexuales no se denuncian y según la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares de 2016, el 71% de los agresores son familiares o personas conocidas. La punta del iceberg es el embarazo de niñas entre 10 y 14 años, reportando anualmente cerca de 27 nacimientos diarios, es decir, 10,000 al año. La diferencia de edad entre la madre y el progenitor presupone coerción sexual. Otros antecedentes son la violencia contra mujeres y niñas como factor relevante en el embarazo adolescente, ya sea en sus relaciones de noviazgo o en el ambiente comunitario, donde 38% reporta violencia en este ámbito, en el ámbito comunitario. También encontramos que un incremento de la violencia durante la pandemia, eso debido al confinamiento a nivel nacional e internacional, ha incrementado. Por ello, la importancia y la relevancia de este proyecto que tiene como objetivo fortalecer un ambiente de prevención, protección y respuesta a la violencia sexual contra las niñas y adolescentes, así como el embarazo infantil y adolescente producto de violencia en 12 municipios de 4 estados de nuestro país. Estos estados son el Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. Para que en abril de 2024 confiamos y estamos seguras que esta intervención va a fortalecer estas estrategias para que estas acciones puedan fortalecer a las niñas y adolescentes que tienen un riesgo exacerbado de violencia sexual y embarazo infantil debido a la COVID-19 y que puedan tener mayor protección, atención contra la violencia, seguridad y bienestar. Pues vamos a ir entrando más en materia. Si me permiten, también ahora quiero presentarles
a las dos invitadas que tenemos, a quienes les pido que me puedan ayudar a abrir sus cámaras para que las puedan ir conociendo. Y voy a leer sus semblanzas para que conozcan un poco más de su trayectoria. Primero voy a presentar a la maestra Lluvia Elizabeth Cervantes Contreras, quien es educadora, consejera para las sexualidades humanas. Ella tiene una formación en la Universidad Autónoma de Querétaro. Actualmente es coordinadora en Querétaro de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México de DESER. También es coordinadora académica de los diplomados universitarios en sexualidades humanas de la Universidad Autónoma de Querétaro, la UAC, e imparte materias sobre sexualidades, género a nivel universitario. Es egresada de la maestría en licenciatura contemporánea de México y América Latina de la Facultad de Lenguas y Letras de la UAC. Es consejera ciudadana del Sistema Estatal de Comunicación Cultural y Educativa, Radio y Televisión Querétaro. También es participante de la Asociación Queretana de Educación para las Sexualidades Humanas, AQSEX, y de la editorial En Cortito, que es pa' largo, y del tejido de procesos en resistencia, Pueblos en Camino. La maestra Lluvia también trabaja temas como son educación integral para las sexualidades humanas, derechos sexuales y reproductivos, feminismos, género, disidencias sexuales, prevención del VIH-Sida con poblaciones clave como son jóvenes, mujeres y hombres que tienen sexo con otros hombres, anticoncepción y aborto. Actualmente es responsable de la Unidad de Género, Sexualidades y No Discriminación de la Facultad de Filosofía en la Universidad Autónoma de Querétaro. Maestra Lluvia, qué gusto compartir el espacio nuevamente contigo. Bienvenida. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Un gusto estar aquí. Gracias, maestra Lluvia. Ahora les voy a presentar a la maestra Alejandra Martínez Galán. Ella es psicóloga clínica egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro. Cuenta con diplomados en Educación Integral en Sexualidades Humanas, en Bioética, en Género, Sociedad y Conocimiento y en Embarazo Infantil Forzado. Estudió los posgrados, especialidad en Familias y Prevención de la Violencia, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y la maestría en Educación para la Ciudadanía en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro. La maestra Alejandra coordina desde hace 14 años la Asociación Queretana de Educación para las Sexualidades Humanas, AC, organización que desde hace 28 años se dedica a la promoción, defensa y gestión de los derechos sexuales y reproductivos en la entidad en población en vulnerabilidad. Actualmente la maestra Alejandra es docente e investigadora de la Universidad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro. De esta facultad es coordinadora de la Unidad de Género y Cultura de La Paz. Maestra Alejandra, bienvenida, qué gusto compartir también el espacio contigo. Hola Armando, buenas tardes a todos y todas, y pues más bien un gusto a que me hayan invitado. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Alejandra. Y pues si les parece, vamos a ir entrando ya en materia. Es un tema que seguramente para muchas y muchos nos ha costado trabajo comprender, entender y también entender cómo se puede aplicar en la vida cotidiana, cómo funciona en nuestra vida cotidiana. Y seguramente para muchas madres y padres que nos puedan estar viendo ahora, acompañando acá en la sala, y para quienes nos vayan a ver posteriormente, seguramente lo que nos van a compartir sobre el tema va a ayudar a entender un poco más este tema que parece un poco complejo. Si les parece bien, vamos a, bueno, el equipo de equidad de género nos ha puesto algunas preguntas eje y que vamos a empezar a partir de ellas. Vamos a tener un tiempo de 4 minutos más o menos, y si les parece bien, yo voy a ir aquí marcando los tiempos, y cuando más o menos vea que están llegando a su tiempo, voy a usar la herramienta de levantar la mano para que vean que por ahí va a estar, y de esta manera ustedes puedan ir concluyendo su presentación. Estaremos avanzando si la audiencia por acá nos va dejando sus preguntas, que nos va a encantar leerles, también sus comentarios, sus reflexiones. Vamos a ir insertando esas preguntas conforme vayamos avanzando. Si no, pues vamos a continuar igual con la charla con ustedes dos. ¿Les parece bien? Y bueno, pues si les parece, vamos a lanzar la primera pregunta que les hemos preparado y que nos ayuden a entender qué es la educación integral en sexualidades. ¿De qué hablamos cuando de qué se habla cuando nos están diciendo esto? ¿Cómo lo podemos llevar a la práctica diaria? Quien quiera empezar, adelante. Sus micrófonos están cerrados. Maestra Lluvia, adelante. Sí, voy a rápidamente compartir pantalla. Perfecto, ya la vemos. Incluso yo empezaría justamente problematizando qué no es, ¿no? Cuando estamos hablando de educación integral y sexualidades, hemos
abordado un largo camino que ha implicado el progreso científico, que ha implicado el reconocimiento y conquista a nivel jurídico y a través de muchos procesos sociales de denuncia de inequidades, la posibilidad de los derechos humanos, ¿no? Como vamos justamente avanzando en ese camino. Y entonces podemos reconocer que hay educación sexual sin duda en nuestro país, en las familias, en los medios de comunicación, en todas partes. Sin embargo, cuando utilizamos ese término se invisibiliza justamente qué sí es y qué no es cuando hablamos de integral y cuando hablamos en plural, las sexualidades, ¿no? La mayoría de la educación sexual que existe en nuestro país no es igual a educación integral en o para las sexualidades, porque usualmente más bien estamos repitiendo conceptos o prejuicios o desinformación y tabúes que nos han acompañado a lo largo de muchos siglos, que particularmente cuando estamos hablando de este concepto de educación sexual, que incluso ya lo estamos cuestionando para clarificar exactamente a qué nos referimos y afinar un poco el oído, ¿no? Cuando alguien nos dice, sí, es que me han dado educación sexual, bueno, ¿a qué se refirió esto? De entrada es reconocer que mucha de esa educación que se imparte, de entrada habla de la sexualidad en singular, ¿no? Y eso ya tiene un enfoque incluso supremacista, creer que solo hay una, que además es la única válida, la única que sí se reconoce como correcta, por ejemplo, y se le meten ahí cualificaciones. Es biologicista, solamente aborda contenidos que tienen que ver con lo biológico y se pierden todas las demás dimensiones de las sexualidades, como lo histórico, como lo social, como lo cultural, como lo político, como lo psicológico, ¿no? Está reducida solamente a hablar de la reproducción como un fin, como un destino, incluso como sinónimo, sexualidad igual a reproducción, y entonces solo se habla de embarazos, prevención de embarazos, o de condones y ya, ¿no? O de menstruación y ya. Y además está basada en prohibiciones y miedos, es mortificante el cómo se imparte. Nos ponen fotos espantosas de penes gangrenados, de infecciones y las terribles consecuencias, y se pretende educar a partir de ese amedrentamiento, ¿no? A veces incluso no se nombra, no es algo que se pueda hablar fácilmente, o se cambian los nombres de ciertas partes del cuerpo porque no se pueden hablar explícitamente, y entonces estos tabúes, estos prejuicios, también van construyendo jerarquías e invisibilizando posibilidades diversas que han existido a lo largo de toda la historia, pero que se les han despojado derechos, ¿no? Entonces es heteronormada en el sentido de que se cree que solo la heterosexualidad existe y es la única válida y se jerarquizan todas las demás orientaciones sexuales como la homosexualidad, la bisexualidad, la pansexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y está basada en un pensamiento dicotómico. Todo es normal o anormal, malo, bueno, sano, enfermo, y parece que no podemos salir de ahí porque además se convierten en sinónimos desde estos discursos lo natural de lo normal y de lo bueno. Y entonces eso es bien complejo cuando hablamos de sexualidades. ¿Qué sí es? Bueno, es un proceso en construcción en el cual hemos avanzado, que estamos también haciendo muchas cosas, ¿no? En reflexiones teóricas y en la praxis y en las leyes y en los activismos, de entrada que implique perspectiva de género e incorporar muchas otras perspectivas que también, de pronto, últimamente estamos hablando, ¿cómo sería una educación integral en sexualidades decolonial, ¿no? Que no sea racista, ¿no? ¿Cómo sería que no repitiera discriminaciones relacionadas con condición de salud o con discapacidades? ¿Cómo sería si no fuera adultocéntrica, ¿no? Que sí lo es la educación sexual tradicional. Cómo incorporar perspectivas de pertenencia cultural, de diversidad y de disidencias sexuales. Cómo enmarcarla en estos derechos humanos progresivos que ya hemos ido conquistando y reconociendo. Cómo quitarle esa parte del miedo, de la culpa y de la vergüenza que las vidas sexuales de las y los jóvenes siguen iniciando, pero al quitarles la posibilidad de decidir desde el querer cuidarse y del derecho a placer que sí se tiene, por ejemplo, pues más bien inician desde la desinformación, sin saber cómo cuidarse, con mucho miedo, ¿no? Y mucho miedo a las consecuencias de que en su familia sepan que se inició esa vida sexual activa, ¿no? El horizonte ético, el camino hacia el que vamos, y sí nos falta mucho la parte de la igualdad cotidiana. A lo mejor jurídicamente en las leyes ya decimos hombres y mujeres son iguales ante la ley, pero todavía en las prácticas cotidianas nos falta mucho. Pero sí el horizonte ético hacia vamos, el rumbo es todas las personas, todos los derechos. Y también hemos estado planteando, ¿no? Desde la pedagogía, las pedagogías, ¿no? Cómo plantear desde esos discursos sexofóbicos, discriminantes,
jerárquicos, sexistas, ¿no? Homofóbicos, etcétera, etcétera. ¿Cómo hablar de esas opresiones, darles la vuelta, cuestionarlas, visibilizarlas, nombrarlas, y más bien plantear liberación de los cuerpos, de los territorios, de los cuerpos de todas las personas, cruzando, ¿no?, el trabajo teóricos como Freire, como Walsh, etcétera, ¿no? Hasta aquí me quedo. Muchas gracias, maestra. Sí, ahora que lo comentas, sí, en efecto, nos han enseñado siempre este tema desde el miedo, ¿no? Desde lo malo, desde lo negativo, y entonces es darle la vuelta a eso y para poderlo incorporar en nuestro día a día. Maestra Alejandra, adelante. Muchas gracias, Armando. Yo también les voy a compartir pantalla. Es muy rapidito y les decía que justo es porque luego si no me voy y me descoso, pues, ¿no? Déjenme pasar. Bien. Yo quiero comenzar planteándoles a todos y todas qué es la sexualidad, ¿no? Porque creo que antes de poder hablar de educación sexual, educación integral en sexualidad, educación para la sexualidad, también tenemos que tener como un piso para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de sexualidad. Y esto van a ver que después lo voy a unir con otra de las preguntas que va más adelante, ¿no? La sexualidad fíjense qué complejo es, ¿no? Es un aspecto central del ser humano que está presente a lo largo de su vida, abarca el sexo, las identidades, los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se evidencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no obstante, todas ellas se vivencian o se expresan siempre. La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y hasta espirituales, ¿no? Y eso no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y me parece, como les decía, pues como este primer piso para entender, pues, de qué estamos hablando, a qué le llamamos educación integral en sexualidad, ¿no? Desde la propuesta que yo les traigo el día de hoy, bueno, yo les digo que esta educación integral en sexualidad es un proceso sistemático que llevamos a cabo las personas en donde existe un proceso de enseñanza y aprendizaje que versa sobre aspectos cognitivos, o sea, cómo aprendemos, psicológicos, físicos, sociales, de todo lo que tiene que ver la sexualidad. Yo creo que una de las cosas más importantes es cómo comenzamos a transformar nuestra idea de la sexualidad para no pensar que solamente tiene que ver con relaciones sexuales, que no solamente tiene que ver con genitales, sino ya lo vimos como que tiene que ver con un montón de aspectos, ¿no? El propósito de la educación integral en sexualidad es poder brindarles a las niñas, a los niños, a las y los adolescentes, a las y los jóvenes, conocimientos que estén basados en datos empíricos para poder proporcionarles habilidades, actitudes y valores que les empoderarán para disfrutar su salud, su bienestar, su dignidad, para que puedan ellos y ellas entablar relaciones basadas en el respeto, para que puedan reflexionar sobre sus propias decisiones que afectan su bienestar y el de otras personas, además de comprender de conocer cuáles son sus derechos y cómo estos derechos los pueden proteger a lo largo de su vida, ¿no? Me parece que es bien importante que podamos aprender efectivamente que no es solamente un proceso individual, sino también es un proceso con el otro, con las otras, con nuestro contexto, con la sociedad, ¿no? Entonces, sin duda, no solamente tenemos que hablar de los riesgos, ¿no? Hay un tipo de educación, como bien decía Lluvia, que nada más se enfoca en esa parte que es negativa, ¿no? Y entonces muchas veces esa parte negativa lo que hace es que anula la posibilidad de que las personas podamos tener una educación integral en sexualidad mucho más relacionada con el placer, con la felicidad, con la responsabilidad, porque nos quedamos como abrumadas y abrumados, ¿no? Y justamente el objetivo es ¿cómo debe de ser? Pues que sea saludable, que sea libre, responsable, placentera, equitativa, respetuosa, plena y feliz, ¿no? Creo que es una de las cosas que todos y todas de alguna manera buscamos, tanto para nuestra propia sexualidad como para la sexualidad de nuestros hijos y nuestras hijas.
Y voy a enseñarles la última grafiquita, que es, bueno, la propuesta, esta es una propuesta que hace una organización argentina que dice, bueno, que la educación integral en sexualidad está atravesada por 5 ejes para asegurar que sea de forma integral y que abarque todas las dimensiones de los seres humanos. Una es que la educación integral en sexualidad debe reconocer la perspectiva de género. ¿Esto qué quiere decir? Pues que sí hay diferencias entre los hombres y las mujeres, sí nos construimos de manera diferente. Por otro lado está el respeto a la diversidad, en donde tenemos que observar que somos todas y todas las personas somos diferentes, ¿no? Y aquí podemos hablar de una gama amplia de formas en cómo podemos disfrutar y vivir a plenitud nuestra sexualidad. No hay una sola manera de vivir la sexualidad, no hay una sexualidad únicamente válida y generalizada, sino tenemos que respetar toda esta diversidad sexual, sexogenérica, cultural, de todo para poder justamente, como para poder reconocer estos ejes de la educación integral de sexualidad. Valorar la afectividad, ¿no? Por eso les decía, la educación integral en sexualidad no solo tiene que ver con relaciones sexuales, no solamente tiene que ver con genitalidad, sino tiene que ver con algo bien importante que es nuestro, que son nuestros afectos, ¿no? Y esta otra parte que es ejercer nuestros derechos. Las personas, todas las personas, incluidos los niños, las niñas y los adolescentes, tienen derechos humanos y por tanto derechos sexuales y reproductivos. Y por último, el último de los ejes es cómo cuidamos nuestro cuerpo, ¿no? Es otro de los ejes de la educación integral en sexualidad. Gracias, Armando. Gracias, maestra Alejandra. Creo que nos dan ambas ya mucho más elementos para poder entender la parte teórica de este concepto de la educación integral en sexualidades. Y ahora, pues ya partiendo de esto, de que ya tenemos un piso común con muchos más elementos sustentados para hablar de este tema, me gustaría escucharles y me gustaría que pudiéramos bajarlo ahora a un lenguaje mucho más coloquial para quienes aún les resulta o nos resulta difícil poder hablar de educación integral en sexualidades con nuestras hijas, con nuestros hijos, nuestros sobrinos, sobrinas, con nuestra familia. ¿Cómo podemos hablarles de educación integral en sexualidades a nuestros hijos, hijas e hijes? ¿Quién quiere empezar con esta pregunta? Maestra Lluvia, adelante. Bueno, creo que de entrada hay muchas experiencias que también nos remiten a cómo nos fue a nosotras y a nosotros como mamás, papás, a lo largo de nuestra vida, ¿no? De quién nos pudo platicar sobre esos temas y que ahora podamos repensar si nos contaron en general de manera integral, abordando como todas estas posibilidades relacionadas no solo lo biológico y no solo como desde el regaño y el miedo, o si hubo esta posibilidad y se puede construir entonces en la siguiente generación de nuestra familia, ¿no? Aquí yo pondría como algunas como estrategias, ¿no? Sin despojar la construcción de su pensamiento crítico, que ustedes pueden ver en la diapositiva, más bien tiene que ver con que nos quitemos esa creencia de que las infancias, las niñas y los niños no entienden, no son capaces de entender, son inocentes. Incluso en algunos casos esa es una forma como de considerarnos incapaces de comprender, pero eso también va construyendo adolescencias y adulteces que implica que no tienen la posibilidad, por tanto, de tomar decisiones o de ver las implicaciones de estar ejerciendo inequidades o no pudiendo tomar decisiones sobre su salud o sobre su cuerpo, ¿no? Entonces, de entrada, tendríamos que repensar todos esos discursos, donde incluso en algún momento en el estado de Guanajuato, por ejemplo, se escandalizaron mucho cuando se repartieron ciertos libros de texto, incluso se fueron al centro de la ciudad de León y a quemar libros, porque no creían que fueran capaces las infancias de entender los órganos sexuales pélvicos y querían ponerle en los materiales que trataban de hacer desde ciertos grupos conservadores, pues calzones, evidentemente un calzón rosa y un calzón azul, porque creían que no eran capaces de entender. Y más bien es que vamos construyendo esa incapacidad de entender desde el cómo les tratamos y el cómo les educamos, ¿no? Otra, que el lenguaje y las estrategias sean acordes a su desarrollo gradual, cognitivo y psicosexual. Hay un montón de hasta chistes, ¿no? De pronto que un niño o una niña está preguntando por una palabra, ¿no? Como vibrador. Y entonces la angustia de la persona adulta que ya está sexualizando desde otros discursos,
empieza como a tratar de explicar y al final el niño y la niña solo quería saber que el celular se pone en modo vibrador, ¿no? Entonces, de pronto, ¿cómo poder primero preguntar qué es lo que está tratando de averiguar, ¿no? ¿Tú qué has escuchado, qué has pensado? Y sobre eso ver que a veces una respuesta puede ser como muy sencilla y muy dirigida, y además con un lenguaje que va pues progresivamente de acuerdo a su desarrollo cognitivo y las fases de desarrollo psicosexual, ¿no? Que implica, no es lo mismo cómo vamos a educar en preescolar que cómo vamos a educar en secundaria, ¿no? Hay formas distintas también, ¿no? Cuestionando desigualdades de acceso a derechos, es súper importante que las infancias aprenden a tratar de manera jerárquica desde la homofobia, desde el sexismo, desde el machismo, pues en casa. Y entonces tenemos que construir posibilidades de cuestionar para que vayan comprendiendo desde muy pequeñas edades cómo podemos vivir en equidad y que todas las personas tenemos que tener todos los derechos. Esa corresponsabilidad que mencionaba la maestra Alejandra, de que pensar en colectivo, pensar en comunidad, nos va a permitir ir construyendo justamente mirar quién sí puede y quién no ejercer derechos y por qué, y cómo le hacemos para esta corresponsabilidad que nos permita avanzar contra las discriminaciones, ¿no? Construir capacidad de agencia quiere decir cómo logramos personas que poco a poco vayan pudiendo comprenderse, ¿no? En autodeterminación, en poder tomar decisiones, en poder querer conocer su cuerpo, en poder tomar también después decisiones sobre su alimentación, sobre su salud en general, particularmente su salud sexual, ¿no? Y muy importante, si estamos desde una postura como adultas y adultos, en donde todavía tenemos esos prejuicios relacionados a la sexofobia, al creer que es algo sucio hablar de esto, que es algo cochino, y eso es lo que le enseñamos, y un niño y una niña está explorando todas las partes de su cuerpo, ¿no? Y cuando es el ojo, la mano, le estamos hasta induciendo a que salude y que mueva, etcétera. Pero cuando llega la parte que está entre las piernas, muchas personas adultas empiezan, uy, chihuácala eso, y la reacción educa. El que vean que la persona adulta educa. El que vean que no se puede hablar de ahí, educa. Y eso hace que en muchas ocasiones, cuando una infancia se ve desafortunadamente sometida a una situación de abuso sexual infantil, no tiene la confianza o cree que no está algo inherentemente malo en poder abordar que eso está pasando y no puede hablarlo, ¿no? Entonces, también implica la autodeterminación y la construcción de agencia, esos conceptos, ¿no? La posibilidad de aprender a poner límites, a enseñarles sobre consentimiento, a no obligarles a saludar de beso a una persona que acaban de conocer o a alguien en que no confían, o que ahí se empieza a notar, ¿no? Cómo se respeta o no que este niño o esta niña vaya poniendo límites y que se reconozca con que su consentimiento importa, ¿no? Y una de las más importantes, una de las que podría yo incluso antes, es que las personas adultas alrededor de esta infancia, de este niño, esta niña, tienen que comprometerse con reeducarse en sexualidades humanas, ¿no? En cuestionar todo eso que han escuchado, que los medios de comunicación o esta mirada sesgada, reductivista sobre biología nada más y desde los discursos de miedo, vergüenza, silencio, pues nos han configurado, ¿no? Y eso también nos va a permitir, en la medida en que nos demos chance de reeducarnos como personas adultas, que también somos personas con derechos sexuales, independientemente si solo somos mamás, papás, también podemos ser docentes, funcionarios, funcionarias, con alguna situación que tenga que ver con estas inequidades, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para reeducarnos? Y eso en consecuencia nos va a permitir también trabajar con otras personas y particularmente con nuestras hijas e hijos, ¿no? Lo dejaría. Muchísimas gracias, maestra Lluvia. Maestra Alejandra, quiere compartirnos en esta parte. Y por aquí nos comentan también, me parece que su presentación se ve un poco cortada. No sé si está muy ampliada o algo así, pero continuemos con la charla. ¿Cómo hablamos con nuestras hijas, nuestros hijos sobre educación integral en sexualidades? ¿Cómo lo hacemos de una manera mucho más fácil? Sí, Armando. Bueno, yo creo que hay un montón de preguntas que nos hacemos como mamás y papás, ¿no? Cuando, cuando tocamos estos temas, ¿no? Y decimos, eh, cuando empiezo, ya me tardé mucho, que si le digo, que no le digo, qué tal si le doy muchísima información, ¿no? Es normal que me pregunte esto, ¿no? Me parece que hay muchas preguntas siempre que tenemos las y los papás cuando nos enfrentamos al tema de la educación integral en sexualidad, ¿no? Yo les voy a dar algunos, ahí va.
Algunos tips muy sencillos, muy rápidos, ¿no? De entrada, uno de los primeros lugares en donde debemos de brindar educación integral en sexualidad es desde la familia. ¿Por qué? Pues porque además es el primer lugar de socialización, ¿no? De ahí la importancia de que las mamás, los papás, las y los cuidadores puedan comenzar a hacer, si no es que no lo han hecho, ¿no? Pero en realidad todo el mundo lo hacemos regularmente, ¿no? Pero que nos tomemos en serio esto, ¿no? La familia es un lugar importante en donde los niños, las niñas, las y los adolescentes pueden obtener información importante y de ahí pues esta importancia que tiene que nos formemos en los temas, ¿no? Esto que les decía, ¿no? Hacemos educación sexual continuamente, aunque no seamos conscientes de ello. Educamos a nuestros hijos a través de nuestros pudores, nuestras caricias, nuestros silencios, nuestras opiniones. Todo el tiempo estamos haciendo educación integral en sexualidad, todo el tiempo. Entonces, por eso es importante, pues, que bueno que están aquí todos y todas, bueno, quienes están acá escuchando, ¿no? Porque creo que desde ahí también podemos hacer una reflexión de qué onda, por dónde ando yo, ¿no? Una educación integral en sexualidad de calidad debe dirigirse a que nuestras hijas, nuestros hijos aprendan a conocerse, a aceptarse y a expresar su sexualidad de modo que sean felices. Yo vuelvo a remarcar mucho el tema de la felicidad, ¿no? Yo creo que eso, la sexualidad tiene que ser un lugar de felicidad para todas las personas, ¿no? Hoy, desafortunadamente, para muchas personas es un lugar de dolor, de malestar, y creo que es algo que tenemos que trabajar, ¿no? Hay que educar siempre desde lo positivo y no de lo negativo, fomentando la autoestima de nuestros hijos y nuestras hijas. No esperemos que nuestro hijo, nuestra hija nos hagan preguntas, ¿no? Muchos chicos y chicas nunca preguntan, ¿no? Esto se construye, papás, mamás, esto se construye, ¿no? Y si en un principio tal vez pudimos mandar mensajes que tal vez no eran los más adecuados, pero sí podemos volver a reacomodar y decir, órale, ¿no? O sea, yo puedo en todo caso poder tocar algunos temas que yo sé que yo creo que es importante que ellos y ellas sepan, aunque no lo pregunten, ¿no? Oye, pues fíjate, hay algo que se llama en educación integral y sexualidad que se llama momentos oportunos de aprendizaje, ¿no? Creo que hay que aprovechar estos momentos oportunos, ¿no? Que si en la tele salió algo y de ahí queremos tomar algo, creo que no tenemos que esperar muchas veces a que nos pregunten, porque podemos ir aprovechando esta posibilidad y abriendo el canal de comunicación, ¿no? Oye, ¿y tú cómo ves? Oye, ¿y tú qué piensas? ¿No? Pues mira, yo pienso esto, ¿no? Y ahí es como vamos fomentando la posibilidad de que nuestros hijos, hijas, pues comiencen a preguntar, ¿no? Hay que estar dispuestas a dialogar, ¿no? El diálogo no puede ser impuesto, siempre debe existir respeto y aceptación, ¿no? Cuando nuestros hijos, nuestras hijas nos preguntan algo y de pronto decimos, tú cállate, tú no sabes, ahí no estamos dialogando, ahí estamos imponiendo, estamos silenciando, ¿no? Creo que tenemos que tener muy clarito que tenemos que tener espacios. Yo lo que les propongo es que eso, en algún momento podamos sentarnos así, apagando la tele, apagando el teléfono, nos vamos a un parquecito, platicamos, no solamente de sexualidad, podemos hablar de todo, pero cómo nos damos espacios y tiempos de calidad con nuestros hijos y nuestras hijas para podernos sentar a charlar, ¿no? Y creo que vuelve a lo mismo, ¿cómo abrimos canales de comunicación? Escuche. Pregúntele qué quiere él o ella saber y qué es lo que sabe, ¿no? Así, tenemos que tener las orejotas grandototas y entender, pues, que la sexualidad forma parte de nuestra vida. O sea, y vuelve a lo mismo, no porque no pregunte no significa que no tiene dudas. Muy seguramente tal vez es que no hemos abierto los canales de comunicación y de confianza para hacer este diálogo. Me he hecho la última. Es normal sentirse incómodo cuando se trata de estos temas con nuestros hijos. Es muy normal, ¿no? Y cualquier padre o madre está capacitado para educar en sexualidad a sus hijos. A veces es suficiente con saber qué recursos hay en la ciudad, a dónde acompañarles, a dónde derivarles para estar informados y atendidos. Confíen en ustedes. Muchas gracias, maestra Alejandra. Sí, creo que han tocado algunos puntos muy importantes donde lo primero, y retomo lo que nos comparte la maestra Lluvia, es también echar una mirada desde dónde nosotras y nosotros como adultos ahora aprendimos, cómo lo aprendimos, ¿no? Y a partir de eso también reflexionar qué estamos repitiendo y qué queremos modificar. Yo creo que estamos en un momento crucial. Creo que además hoy en día la información y también este tema más bien la vida se ha sexualizado de tal manera también en los medios masivos, donde ahora niñas y jóvenes
pueden entrar desde las redes sociales, todo lo que el contenido que se está generando día a día, son esos puntos justo de oportunidad que comentas, maestra, y creo que desde ahí podemos aprovechar los adultos para poder abordar este tema. Y lo otro también es quitarnos ese miedo, ¿no? También estábamos realizando algunas otras actividades con funcionariado y con docentes, y por ahí había una pregunta en una de las actividades donde se hacía esta afirmación de si la sexualidad empieza en la infancia o no. Y yo creo que ahí muchas veces como adultos también nosotros creemos que no está, cuando la sexualidad está desde que nacemos, está todo el tiempo ahí. Les invitamos a nuestra audiencia que nos puedan ir dejando sus comentarios, sus dudas, también que nos cuenten cómo les ha ido con este tema, cómo lo han vivido, ya sea desde acompañar a niñas y niños y adolescentes, a sus hijas o hijos, a los primos, a las sobrinas, cómo les ha ido, cómo lo miran. Eso nos interesaría también conocerlo. Nos lo pueden ir dejando acá en el chat para que las demás personas también lo puedan ir leyendo. Y si les parece, vamos a pasar a otra pregunta en lo que se anima a nuestra audiencia a dejarnos alguna pregunta para ustedes. Ya partiendo de esto que nos han compartido ahora, ¿qué beneficios entonces tiene el hablar de educación integral en sexualidades? Lo pienso ahora de manera muy integral, no solamente para las niñas y las adolescentes, sino también para el círculo familiar. ¿Qué beneficios trae hablar de ello? ¿Quién quiere empezar con esta pregunta? Sus micrófonos están cerrados. Quien quiera compartirnos. Maestra Alejandra, adelante. Pues en lo que lluvia se decide. Este, yo creo que hay, híjoles, creo que cuando más nos convencemos de la educación, de brindar educación integral en sexualidad, creo que cuando más convencidas estamos es cuando vamos a poder comenzar a mirar esos beneficios, ¿no? Y creo que por eso principalmente tenemos que estar convencidas que es una herramienta que sirve, ¿no? Y que se vale tener resistencias y que se vale tener miedos, ¿no? Pero hay que hablar de ellos, pero que, bueno, ha habido muchos estudios que nos hablan acerca de estos beneficios. Por ejemplo, eh, ¿qué es lo que se ha ido observando? Pues es que se inician las relaciones sexuales a mayor edad. Se reduce el número de parejas sexuales. Se incrementa el uso de condones y de anticonceptivos a la hora de tener prácticas sexuales. Se reduce la tasa de embarazos no deseados. Se reduce la tasa de infecciones de transmisión sexual. Como decías, Armando, a nivel de las familias, por ejemplo, hay un mejoramiento en la comunicación sobre sexualidad en padres y madres de familia, y además las niñas, los niños y los adolescentes comienzan a reconocer el apoyo y la solidaridad familiar, ¿no? En los temas respecto a los valores, bueno, por ejemplo, ellos y ellas pueden aclarar el tipo de pareja que buscan, pero además pueden mantener sus creencias religiosas y las distinguen hacia sus actitudes hacia la sexualidad. ¿Por qué? Porque hablamos de ello y podemos hablar justamente de lo que creemos, de lo que sentimos, de lo que pensamos, pero también, además, podemos tener información clara, científica, que nos brinde la posibilidad de ampliar nuestra perspectiva, ¿no? En el caso, por ejemplo, cuando ya son pareja, chicos, chicas, chiques, bueno, entre los novios, novias, hablan más de sus relaciones y de sus sentimientos, y por ejemplo, en temas de igualdad de género, bueno, las mujeres también mejoran la comunicación que tienen sobre su propio cuerpo, sobre sus decisiones sexuales, los hombres toman mayor conciencia sobre el cuidado de su cuerpo, sobre su responsabilidad en la vida sexual, y hombres y mujeres mejoran su autoestima y el respeto a su propio cuerpo, ¿no? Entonces, hay muchos beneficios que ya se han estado diciendo, ¿no? Vuelvo a esto, ¿no? También enseña a las y los jóvenes a tener relaciones más equitativas y saludables, reduce la discriminación, la violencia, el bullying, promueve relaciones sexuales más consensuales y placenteras, podemos hablar de consentimiento, podemos hablar del uso del condón, podemos hablar de la prevención de embarazos, ¿no? Creo que son muchos los beneficios y por eso digo, una de las cosas importantes es que estemos convencidas y convencidos que esta es una herramienta que nos puede servir, así como hay muchas herramientas que nos sirven, ¿no? Pero en este caso, que puede ser tanto para educación integral en sexualidad, como les digo, para muchos otros temas, ¿no? Cuando hablamos, mejoramos mucho nuestras relaciones con nuestros hijos y nuestras hijas. ¿No es mágico? No, por supuesto. Implica un proceso de ir ganando la confianza, de ir generando procesos con ellos y con ellas, pues justamente para que nos vean como una posibilidad para
para poder venir a preguntar, y también se vale decir, no sé, ¿no? Y entonces vamos a investigarlo, vamos a indagarlo juntos, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí me quedaría, Armando. Gracias. Apoyarnos de las expertas, de los expertos, ¿no? Buscar espacios en donde podamos también fortalecer esta comunicación. Maestra Lluvia, ¿qué opinas? ¿De qué beneficios puede traer hablar de educación integral en sexualidades en familia? ¿Qué beneficios puede traer esto? Yo creo que justo esto que plantea Ale de construir el puente y la capacidad de comunicación asertiva y el reconocimiento de que tengo derecho a decir no, decir sí, consentir, decir que eso es un límite para mí, va justamente saliendo también incluso de las familias y nos va construyendo como sociedades también un poco más respetuosas y equitativas, ¿no? Yo quería retomar como beneficio de la educación integral en sexualidades y como concepto, ¿no? Este proceso que enseña a vivir es un concepto que plantea un sexólogo que se llama David Barnes, ¿no? Es un documento que estoy citando, pero que plantea justamente en el enseñar a vivir, no es nada más vivir y sobrevivir, sino es vivir bien, ¿no? Conectar con el concepto de erotismo, que es uno de los elementos importantes dentro de la sexualidad, de las sexualidades, quitándonos el prejuicio y cómo nos mutilaron la imaginación con esos discursos, en donde creer que solamente cuando hablamos de erotismo, de placer, solo estamos hablando de genitales y de prácticas sexuales y de orgasmos y ya, ¿no? Y más bien entender que el erotismo tiene que ver con el bienestar, con la capacidad de disfrute que tenemos sobre todos nuestros sentidos, sobre nuestras relaciones y vínculos sociales y sobre nuestra identidad y nuestra capacidad de decidir, ¿no? Pongo aquí que esta construcción de nuestra agencia, que es parte de esos beneficios de la EIS, la capacidad de autocuidado y el derecho de decidir son procesos graduales que se construyen, que se reafirman con esto, pero que justo aquí vemos la diferencia absoluta entre construir subjetividades de estas infancias, adolescencias que se van a convertir en personas adultas con los discursos de tienes que cuidarte como un mandato, como una obligación, o ni siquiera la posibilidad de que pueden cuidarse, a cómo estaríamos construyendo infancias, adolescencias y personas adultas que quieran cuidarse, que tengan la convicción de querer cuidarse. No piénsenlo en cualquier otro tema, pero particularmente pensando en salud sexual, y yo traía justo algunas otras preguntas, ¿no? Que justamente se desprenden de estos beneficios, ¿no? En el que necesitamos y qué nos puede brindar justo esta herramienta, esta serie de herramientas que nos brinda la educación integral en sexualidades, ¿no? Para que podamos decidir sobre nuestro cuerpo, sexualidad, salud y proyecto de vida, además con énfasis en esa perspectiva de género que sí reconoce que nos educan de manera diferenciada a hombres, a mujeres, a niñas y a niños, ¿no? Y que en eso, pues a veces vemos que hay ejercicios de derechos que todavía para las mujeres cuestan mucho trabajo o no se reconocen, ¿no? ¿Qué necesitamos las personas para iniciar o mantener una vida sexual activa que sea una decisión, ¿no? Y que sea placentera y consensuada, ¿no? Que queramos conocer nuestros cuerpos. Y en el proceso de querer conocer nuestros cuerpos van implicadas varias cosas que nos van a permitir realmente conocernos, ¿no? Querer conocer nuestras vulvas o nuestros órganos sexuales pélvicos sin esa vergüenza, pudor, que sí nos han asignado, o que no, ni siquiera nombramos vulva, que no hablamos del clítoris. Hay mutilación directa en algunas partes del mundo, pero hay, física me refiero, pero hay una mutilación simbólica en nuestras sociedades contemporáneas, ¿no? Acá. ¿Cómo querer prevenir? No nada más que nos digan que tienes que no salir con tu domingo 7, todos esos discursos que contribuyen más bien a que sí siga ocurriendo, ¿no? Más bien el cómo querer prevenir embarazos y cómo tener acceso, también las garantías de los derechos que al Estado también le corresponden, ¿no? Y que nos permitan realmente poder prevenirlos, ¿no? Y también las infecciones de transmisión sexual. Cómo poder decidir sobre los embarazos no deseados, que es todo un tema también, ¿sí? Ahí está todavía pendiente, ¿no? Cómo querer explorar nuestra infinita capacidad erótica, dejando atrás esos estereotipos misóginos y capitalistas, ¿no? Me refiero al lucro, a ese material sexualmente explícito que está construido solo para vender y solo para reproducir estereotipos de qué es una práctica sexual y que si solo es penetrativa y que la sexualidad solo es una práctica sexual también, ¿no? Penetrativa incluso. Y cómo querer cuidar nuestra salud sexual y poder tomar decisiones sobre ella, ¿no? Como prácticas protegidas, como sí ir a revisiones, como sí ir con un ginecólogo o ginecóloga, ¿no?
que no impliquen todo eso, que sabemos que en muchas ocasiones se presenta con estadísticas y consecuencias concretas en salud pública, como que una mujer cada 2 horas muere en nuestro país a causa de cáncer cervicuterino, que sabemos que es un proceso muy directamente conectado con que nos enseñan, nos educan en la vergüenza y en el no, nadie más te debe de ver y esa es una parte muy vergonzosa, etcétera, que generan muchas resistencias y mucho miedo para poder ir, ¿no? Y bueno, pues vemos aquí varias que implican el ejercicio y conocimiento de nuestros derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Toda la parte de diversidad sexual y disidencias sexuales, ¿no? Y cómo lograr maternidades y paternidades que sí sean elegidas y que sí sean placenteras y que sí sean planeadas además, ¿no? Aquí lo dejaría. Gracias, maestra Lluvia. Sí, coincido con ustedes. Además, creo que hablar de estos temas también nos va a permitir justo abrir ese canal de comunicación con las niñas y los adolescentes. Lo hablo desde mi experiencia y también compartiendo el comentario que nos deja por acá Teresa González. Mi hija tiene 14 años y siempre platico con ella desde nombrar los genitales por su nombre. Algo muy importante, ¿no? Algo muy importante, empezar a nombrar las cosas como son por su nombre y comentándole que tiene que ejercer su sexualidad de forma responsable. Y ahí creo que podemos sumarnos a esa corresponsabilidad con nuestras hijas, con nuestros hijos, con los menores. Estoy de acuerdo en lo que en el autocuidado para ejercer nuestra sexualidad, sí, por supuesto, pero creo que justo eso, para poder ejercer el autocuidado también es importante hablar del tema, hablar de ello. Yo creo que a muchas y muchos de nosotros nos pasó justo esto que comentas al final, Lluvia, sobre, más bien, yo preguntaría ahora a quienes nos acompañan acá en la sala, porque a mí también me ha pasado, es cuántas veces por el miedo, por estos prejuicios que tenemos, no vamos, sobre todo creo los hombres, a una atención, a una revisión médica, ¿no? Y muchas veces también seguimos reeducando, educando de esa manera a nuestras hijas e hijos. Lo veo de pronto con mi familia también, que se siguen replicando y, híjole, de pronto me brinca ahí el ojo y es romper eso, ¿no? Romper esa manera de cómo estamos hablando de sexualidad en la familia. Y si les parece, en lo que nos siguen dejando por acá sus comentarios y de verdad les invitamos a que nos compartan sus dudas para ir entre todas y todos ir alimentando este espacio que está pensado para ustedes. Tenemos acá otra pregunta. ¿Por qué se debe impartir el tema de educación integral en sexualidades en las escuelas? Y creo que aquí es un tema que ustedes perfectamente desde la academia podrían contarnos cómo lo viven, ya además con una población más grande, no con niñas y adolescentes, pero ¿por qué la importancia de hablarlo desde las escuelas? Si quieres, ahí voy yo, Armando. Maestra Alejandra, adelante. Un segundito. Sí se ve, ¿verdad? Ahí. Sí, ya Sí, vemos su presentación. bien. Yo creo que me gusta mucho ¿no? Muchas imágenes que nos ayudan a ejemplificar, ¿no? O sea, como tú bien decías, aún en espacios universitarios, aún vemos pues estas grandes brechas que seguimos teniendo y seguimos cargando desde que somos muy niños y niñas, ¿no? Que llegamos justamente aún al ámbito universitario pensando que tenemos muchas cosas resueltas y la realidad es que no, pues, ¿no? Nos enseñan muchas cosas, muchos temas, pero no nos enseñan sobre educación integral en sexualidad, ¿no? Si recordamos más o menos hasta 5º año de primaria comenzamos a ver algunos temas, sin embargo ahí ya estamos hablando de que nos perdimos muchos años en el que pudimos, de acuerdo al desarrollo cognitivo de los niños, niñas, en el que pudimos haber abordado temas relacionados con la sexualidad, pero nos da mucho miedo. ¿Por qué? Eso que yo les decía al inicio, ¿no? Porque seguimos pensando que la sexualidad es un tema únicamente relacionado con genitales o relaciones sexuales, ¿no? Cuando vemos y ampliamos esta posibilidad, también podemos ver que la escuela es un lugar fundamental para poder hablar sobre sexualidad. Muchos papás y mamás tienen miedo porque no saben en realidad qué se les vaya a enseñar a sus hijos y a sus hijas. Sin embargo, yo les diría que en nuestro país desde los años 70 tenemos programas de educación sexual. No es algo que haya sucedido ayer, no es algo que apenas estemos discutiendo hoy. En nuestro país tenemos muchos años con programas de educación integral en sexualidad que han ido avanzando, que han ido incorporando nuevos contenidos, que están detrás muchos expertos, muchas expertas y que sin duda responden muchas veces también a las realidades que tenemos de un país como el nuestro en el que aún la sexualidad es un tema tabú. Es un tema del que no se habla.
y que me encantaría que todas las familias lo habláramos. Sin embargo, muchas veces esto no sucede así. Yo aplaudo mucho cuando las mamás, los papás hablan en casa, pero en la mayoría de las casas muy desafortunadamente no hablamos y pues ¿qué tenemos como respuesta? Que el Estado tiene que hacerse cargo también de esto. ¿Por qué? Porque la educación es un derecho de todas las niñas y los niños y por tanto la educación sexual también le compete al Estado. Ya sé que a muchas personas luego no les gusta esto, pero bueno, por eso les digo, pensemos, ¿no? Que viene a complementar muchas de las cosas que nosotros hacemos en casa, ¿no? No olvidemos, la sexualidad habla en el aula, ¿no? Ahí está presente siempre, ¿no? O sea, entre que desde que son chiquillos y chiquillas, pues, ¿no? Que vamos a jugar a la botella, que vamos a jugar a ser novios, que ahí está presente, la hormona está puesta cuando son adolescentes, ¿no? Entonces, bueno, por tanto, es importante hablar sobre ello en el aula, ¿no? También sé que luego a muchos profes no les cuesta trabajo, ¿no? Pero a mí me parece que hay una cosa bien importante en torno al tema de por qué debemos hablar en el aula. Porque es un derecho constitucional adquirido de nuestras niñas, niños y adolescentes, ¿no? Pues digo, puede ser que no nos guste, pero la realidad es que hoy también ya está considerado como en la reforma al artículo 3º constitucional, en donde ya está colocado la materia, que debe de haber un avance en la materia de educación sexual y perspectiva de género, y es la primera vez que en nuestro país ya está incluido a nivel constitucional para que vaya incorporándose en los planes y programas. A mí me parece que es un paso importante, Armando, y para todas y todos. ¿Por qué? Porque tenemos graves deficiencias en nuestro país, ¿no? Tenemos un país que está dentro de los primeros lugares en embarazo adolescente, tenemos un país en el que cada vez más se infectan a más temprana edad los chicos y las chicas de alguna infección de transmisión sexual. Tenemos un país en donde existe una gran cantidad de violencia sexual, de abuso sexual infantil, ¿no? Creo que eso nos habla de unas realidades. A veces quisiéramos tapar el sol con un dedo, nos encantaría crearles burbujas a nuestros hijos y a nuestras hijas. Sin embargo, las realidades nos rebasan. Y qué mejor que nuestras hijas y nuestros hijos puedan tener información, puedan tener también espacios, además de nuestra casa, como es un espacio seguro, que pueden ser las escuelas. Las escuelas tienen que ser espacios seguros para las niñas, niños y adolescentes para hablar sobre sexualidad, ¿no? Para hablar sobre los temas que nos preocupan, para hablar de los temas que nos atañen y que nos causan en ocasiones malestares, pero también felicidades. Entonces, creo que al igual, como yo les decía al inicio, la familia es importante, pero también la escuela es un lugar necesario para poder trabajar cuestiones de sexualidad y además, como les decía, pues no hay de otra, ¿no? Ya está en un artículo de la Constitución y por tanto toca que el Estado comience a realizar y comience a hacer las modificaciones a estos planes y programas para ir incluyendo la educación integral en sexualidad para nuestras hijas y nuestros hijos desde la educación inicial, ¿no? Gracias, Armando. Muchas gracias, maestra Alejandra. Sí, sin duda, fíjate que este proyecto tiene también otra intervención que es muy importante y les decía que es con grupos de docentes de estos estados y municipios donde el proyecto a donde está llegando. Y justo hablábamos de eso, porque también justo las maestras y los maestros muchas veces son un referente también para los alumnos y donde puede haber confianza para compartir algunas inquietudes. Y creo que en ello también va un poco el comentario que nos deja por acá Concepción, que quiero compartirles, si me lo permiten. Soy mamá de una niña de 12 años. Déjenme acomodar mi pregunta acá en la pantalla. Ahora sí. Soy mamá de una niña de 12 años. Cuento con información necesaria, creo. Sin embargo, hay momentos en los que mi hija no tiene la disposición para hablar o para escucharme. En este caso, trato de mostrarme con apertura y generar confianza, de tal manera que recurra a mí cuando sea necesario. En mi caso, tal vez es importante reforzar mis herramientas de comunicación, pero ahora que las escucho, tal vez no en todos los temas puedo esperar que ella esté lista para hablar. Yo creo que hay varios temas ahí que ella aborda muy importantes. El primero es esto, que quizá a veces como papás, como adultos responsables o acompañantes de una menor, de un menor, esperamos que vengan con nosotros a hablar.
y muchas veces no sucede. O buscan a sus pares, es decir, a otras niñas, a otros niños, o buscan a otra persona adulta con la que se sientan en confianza, y es donde también tenemos sí también que poner atención, y pensando hablando del tema de las escuelas, como lo estábamos comentando ahora, pues también fortalecer las herramientas y las habilidades de las maestras y de los maestros para poder recibir esas dudas, esos comentarios, esas preguntas que puedan tener las niñas y los niños. Había otra pregunta por acá que ya la maestra Lluvia nos hizo favor acá también de responder a Laura, y nos pregunta cuáles serían los temas clave a tratar de acuerdo a la educación integral en sexualidades. Por la dinámica y el tiempo, quizá por acá en un momento más podamos dejarles algunos documentos, si es que los tenemos por ahí a la mano. Por allá nos está acompañando nuestra compañera Alejandra Ollosa, que capaz puede ayudarnos a dejar alguna información. Si no, contarles que esta sesión se está grabando y la vamos a subir posteriormente a nuestro canal de YouTube, al canal de Equidad, que les vamos a dejar también por ahí hacia el final la dirección para que nos puedan visitar. Y yo creo que por ahí podemos dejar también insumos en los comentarios para que puedan tener más información. Por acá en los comentarios también, bueno, Lluvia, muchas gracias, ya no estás por acá compartiendo. Ahorita vamos a ver si todos y todas lo pueden visualizar. Y justo también ahí respondemos la petición que nos hace Jorge de León, que compartamos los materiales, que serían de gran contribución. Sin duda, los materiales que nos están presentando y también sus intervenciones van a dejarnos muchas herramientas para poder seguir trabajando este tema. Maestra Lluvia, ¿quisieras abonar algo más en esta pregunta, que es sobre la importancia de hablar sobre educación integral en sexualidades en las escuelas? Creo que justo, ¿no? Alejandra nos lo hizo como muy resumido en la parte de que ya es un derecho, además, constitucionalmente hablando. Solamente incluiría la parte de que dentro de esos derechos ya se está también priorizando que es el Estado el que debe de garantizarlo, ¿no? Y que se incorpora en este 2019 también lo que se conoce como interés superior de niñas, niños y adolescentes. Entonces, no es un derecho de la mamá o el papá o de la familia hablar de educación integral en las sexualidades, es un derecho de las infancias recibirla, ¿no? Y en ese sentido, pues esto que está resaltado, que es lo que mencionaba también Alejandra, la perspectiva de género ya está también en el artículo 3 de la Constitución, está explícito que educación en sexualidades y sobre reproductividad, ¿no? Está además ese enfoque de, dice tal cual, resultados del progreso científico, o sea que tenemos que seguir también retomando que todo lo que está avanzando respecto al progreso científico y con las conquistas de marcos de derechos humanos se tienen que incorporar. Entonces, si también la Constitución en el artículo 1 ya prohíbe explícitamente la homofobia, pues hay que incorporar eso en nuestra forma también de educar, ¿no? Y en las escuelas se tiene que incorporar. Y por último, pues esto, ¿no? Evitando los privilegios y los supremacismos, pero particularmente yo planteaba, ¿por qué no hacerlo anticonstitucional y por qué es violatorio de derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Hay una serie de iniciativas que se están moviendo alrededor del país que buscan tratar de vetar la posibilidad de que en las escuelas se aborde, pese a que ya es un derecho constitucional, ¿no? Entonces, de por sí estas iniciativas serían inconstitucionales, pero particularmente aquí vemos en esta imagen, abajo pusieron muy bien, ¿por qué viola los derechos humanos de niñas y niños adolescentes? ¿No? El no hablar de educación integral en sexualidades, porque afecta el ejercicio de su derecho a la educación, a la salud, a la libertad de expresión, porque justamente vulnera el propósito de las escuelas de construir espacios seguros para que niñas y niños puedan hablar de todos los temas, para que puedan obtener herramientas para la vida justamente. Y aquí está también, porque el no hablar de educación integral en sexualidades, el no tener esta perspectiva de integralidad, por ejemplo, pues convierte en un círculo, ¿no? Que esos tabúes, miedos, mitos y prejuicios que impiden que se pueda tener educación integral en sexualidades, se traducen, incluso estadísticamente lo podemos encontrar, en inequidad entre los géneros y violencia sexual y de género, en estigmas y discriminación, en riesgo de infección de transmisión sexual y en embarazos no deseados, ¿no? Y en la medida en que vayamos avanzando en eso y en las escuelas se vaya retomando como les toca además, porque ya está incorporado, pues vamos a ir justamente dándole la vuelta a este círculo vicioso, ¿no?
Muchísimas gracias, maestra Lluvia. Acá hay un comentario que creo que es importante y puede resonar para varias personas, entre ellas me incluyo, en algún momento me tocó. Yo no tengo hijos, no he ejercido mi paternidad, pero estuve al cuidado de mi hermano, al cual le llevo 20 años de diferencia. Entonces, creo que esta pregunta puede ser, este comentario puede ser importante para responder a más de una persona. Nos comparten por acá, disculpe una pregunta. Mi hija tiene 14 años, pero a los 13 vi en su celular una página pornográfica. No supe cómo tratar el tema, cómo tratarlo con ella. Yo creo que eso nos puede haber pasado a más de uno, a más de una, y híjole, entonces nos pone en una crisis y no sabemos si regañamos o conversamos. Supongo que ese es un punto de oportunidad, como lo decías, maestra Alejandra, ¿no? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo abordar este tema? Sí, Armando. Bueno, yo quiero decirles, yo mm, tengo muchos años trabajando pues estos temas y tengo un hijo hoy de 19 años. Entonces, a mí me pasó cuando tenía, no sé, como 10 años, 11 años, ¿no? Pues, que descubrí pues justamente que había estado viendo páginas pornográficas, ¿no? Y yo no supe qué hacer, quiero decirles honestamente. Por eso les digo que en realidad a veces uno puede decir muchas cosas, pero en la práctica resulta bien complejo, ¿no? Pero creo que por eso una de las cosas más importantes es cómo somos honestas y honestos con nosotros mismos y podemos darnos un tiempo fuera, ¿no? Yo no supe qué hacer y entonces le dije, aguántame, después hablamos de esto, ¿no? Ni enojada ni nada, ¿no? Y fui, pensé y repensé y mucho más tranquila yo después le dije, a ver, pues vamos a platicar, ¿no? Y entonces ya pude hablar sobre el tema de la pornografía, qué pensaba yo sobre la pornografía, ¿no? Para mí era importante y creo que eso no tengamos miedo de poder hablarles y decirles cuáles son nuestro sistema de valores de nosotras y de nosotros. A veces creemos que no, que tenemos que ser como, ¿no? Como poner una barrera. Y creo que nos atraviesa a nosotras y a nosotros mismos también nuestro cuerpo, nuestras vivencias, nuestras experiencias, nuestras historias. Y creo que, por eso le digo, creo que es un ejercicio de mucha reflexión con nosotras mismas y nosotros mismos inicialmente para que podamos tener un proceso de honestidad con ellos y con ellas, porque se dan cuenta. Entonces yo desde ahí yo le puedo decir qué pienso de la pornografía, porque a mí me parece que no está chida, ¿no? Y que más bien, ¿cuáles eran sus dudas? Y que más bien podríamos resolverlas juntos, ¿no? Entonces, eso a mí me hizo, pues, eso, no explotar en el momento, decir, ¿qué demonios estás viendo, no? Y poder de pedirle tiempo fuera y decirle, híjole, ¿sabes qué? Me agarraste en curva, pues, ¿no? Y por eso les digo, creo que vivimos en una sociedad bien adultocéntrica que a veces no nos permitimos poder decir, me equivoqué, no sé, me saca de onda, estoy triste, ¿no? Creo que no nos damos muchas veces el permiso como adultas y adultos y creemos que tenemos que saberlo todo y pensamos que tenemos que ser eh, eh, perfectos y perfectas y no es cierto, ¿no? Creo que les digo yo, a mí me parece que, a mí me parece que una de las cosas que funcionan es ser honestas y honestos con ellos y con ellas y clarificar inicialmente desde mi sistema de valores, ¿no? ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Por qué lo pienso así? Y por eso les decía, ¿no? No imponer, ¿no? Y no vas a ver de aquí en adelante, ¿no? Y estás castigado 6 meses, ¿no? Porque ahí estamos imponiendo y no estamos escuchando y no estamos dialogando, ¿no? Sé que cuesta trabajo, pero por eso les digo, para mí me resulta bien el tiempo fuera. Aguántame, estoy enojada, aguántame, estoy triste, aguántame, no sé qué decirte y regresamos después, ¿no? Y eso por lo menos a mí me ha funcionado. Gracias, maestra Alejandra. Sí, sin duda, y ahora que lo comentas, yo creo que también es importante, y yo creo que podemos hablar también con nuestras hijas, nuestros hijos, sobre también nuestros propios miedos, ¿no? Y creo que también reconocer esos miedos que traemos, yo creo que eso es también importante ponerlo en la mesa. De esa manera quizá también podemos generar esa empatía necesaria para que, pues justo no los estemos satanizando. Digo, el tema de la pornografía tiene su importancia y de hablar sobre el tema, pero creo que vale la pena sí hablar, como bien lo dices, de cómo lo estamos mirando nosotros, qué opinamos sobre el tema. Maestra Lluvia, quisieras abonar a este comentario que nos hacen. ¿Tú cómo lo miras este tema de cómo hablamos del tema de la pornografía o cuando descubrimos alguna situación ahí que a nosotros como adultos nos cuesta trabajo abordar, ¿no? ¿Cómo lo miras? Y creo que también es un poco el cómo vamos trabajando esto que ya habíamos abordado sobre confianza y posibilidad o no de generar ese puente
y de trabajar nuestros propios, de pronto, miedos y enojos, justo como lo mencionaba Alejandro, el tiempo fuera que está muy bien, pero también cómo poder ir construyendo esta posibilidad de cuestionar, pues lo tenemos muy claro cuando vamos enseñando en películas, por ejemplo, pues que una explosión no necesariamente es tan realista, o que viaja al espacio, pues sí existe, pero que aparezca el dragón no necesariamente, ¿no? Entonces también ese tipo de ir acompañando con que muchas veces el material sexualmente explícito, como marco más general, no solo la pornografía, que ya tiene las implicaciones directas de comercialización y de lucro, ¿no? Y que además también buscar justamente acompañar esa posibilidad de esto estar replicando violencia. Esto no es realista, porque en realidad las prácticas sexuales no duran 3 horas, ¿no? Así como poder empezar justamente a hablar, como hablamos de otras películas, como cuando ustedes han estado tal vez viendo una película con sus hijas e hijos y de pronto aparece una escena de violencia extrema y han tenido que explicar, pues, cómo explicar temas así, pues acá también empezar a acompañar, bueno, en realidad hay materiales que se están construyendo y que en realidad están buscando fines de lucro, fines de otras cosas. También muy importante ahora, sobre todo, plantear las consecuencias relacionadas a la ley Olimpia, lo que ahora está conociendo como la ley Olimpia, con prácticas que se están teniendo desde las infancias y adolescencias, de compartir de pronto imágenes, y que más bien, pues la parte del no consentimiento, en algún momento esas imágenes empiezan a circular entre grupos de adolescentes, y que eso tiene implicaciones, porque además de que son violencia digital, ¿no? Violencia sexual digital, pues también tienen implicaciones legales, ¿no? Entonces, poder empezar justamente a abordar, ¿no? Que existen todos esos materiales, ¿no? Y que no necesariamente son útiles, o son realistas, o son, como puede ser también en otros contextos, otro tipo de información, pero al mismo tiempo, pues eso, el cómo plantear es entendible que tengas curiosidad, ¿no? La curiosidad, además, si se pudo ir resolviendo desde edades más tempranas, que no tenga esa curiosidad de manera clandestina, sino que se construyó ese puente, pues va a también tener más posibilidades de que cuando se descubra, porque va a pasar, es muy probable, ¿no? Porque de pronto entre niños, niñas, antes, a lo mejor hace 20 años, lo que pasaba es que alguien llevaba la revista porno que encontró del tío, del papá, escondida, ¿no? Ahorita pues ya es el acceso a los materiales digitales, ¿no? Pero entonces justamente cómo retomar que el material sexualmente explícito es mucho más amplio, la pornografía tiene connotaciones muy particulares, y que pues ahí aprovechamos para hablar justamente de consentimiento y de estereotipos y violencias que se van replicando a veces en este tipo de materiales, ¿no? Muchas gracias, maestra. Sí, sin duda. Y miren, ahora tenemos otro comentario que me parece muy importante. Yareli, maestra Yareli, no sé si estás o has estado en los talleres que estamos impartiendo como parte de este proyecto. Si no, igual buscamos por ahí tu correo y te podemos compartir la información. Seguramente te puede interesar los espacios que tenemos y que estamos abordando estos temas. Ella nos comparte. Yo soy docente de secundaria y quiero saber si estoy a salvo legalmente, ya que he dado apertura a mis alumnos de crear espacios de preguntas y respuestas, ya que me tienen confianza. Hemos hablado de pornografía, ciclo menstrual, abuso, sexualidad activa, métodos anticonceptivos, etcétera. Pero en ocasiones me da cierto miedo tener tanta apertura, ya que no es mi materia por la situación legal, que llegaran supongo, a la sociedad de padres de familia, etcétera, o simplemente a los papás o a las mamás de estos chicos y chicas, porque incluso me han confesado situaciones de abuso en casa y mucha violencia, que es justo un poco de lo que estábamos comentando acá también, ¿no? Y yo no sé si aquí, bueno, y con eso más bien quiero ligar la última pregunta que tenemos para ustedes, porque creo que también por ahí podemos ligarlo al tema de la violencia. ¿Cómo se vincula la educación integral en sexualidades y la prevención de la violencia de género, o en este caso incluso la violencia doméstica, la violencia que puedan estar viviendo las niñas y las adolescentes en casa? ¿Cómo podemos vincular esto? ¿Cómo se vincula? Sí, pues a ver, si me permites, Armando y todas, voy a mostrarles. Lo traté de hacer muy, muy cortito para que pudiéramos verlo en una sola
una Ahí sola vemos la diapo, ¿no? presentación. Perfecto, gracias. Pues bueno, yo creo que, como les decía, la educación integral en sexualidad tiene muchísimos beneficios, ¿no? En este caso, por ejemplo, como al abordar temas de salud y derechos, pues protege de la violencia, ¿no? Esta educación reduce los riesgos entre la gente joven porque aumenta el uso de métodos anticonceptivos contra embarazos no deseados e infecciones, y va más allá porque también amplía la capacidad de las personas para cuidar de sí mismas. Creo que eso es bien importante, ¿no? Y pensando en lo que dice la maestra, ¿no? O sea, al final, yo diría, no tengas miedo de una consecuencia legal, porque además esto que yo les decía, ¿no? Y lo decía Lluvia también, ya lo tenemos, ya forma parte de un derecho constitucional de las infancias y de las adolescencias, el poder brindar educación sexual. Y hay una parte fundamental también en el que nos podemos amparar siempre, que es el derecho a la información. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la información. Entonces, y como parte de la capacidad que ellos y ellas tienen como sujetas y sujetos de derecho, pues bueno, ellos tienen esta posibilidad de poder recibir esta información sin que haya una consecuencia legal, ¿no? Y por eso pensaba, ¿no? Esta ampliación que puede brindar el dar información, el dar educación, en dar formación, para que ellos y ellas puedan cuidar de sí mismos y de las y los demás en ambientes íntimos y por tanto, pues desarrollar su empatía, ¿no? La educación integral en sexualidad contribuye a que las relaciones sexuales sean en igualdad, que sean relaciones felices, saludables y sobre todo consensuadas. Creo que eso es bien importante, que podamos hablar con ellos y con ellas del tema del consentimiento, ¿no? Creo que es algo que tenemos que subrayar muchísimo, y sobre todo, bueno, porque reduce la violencia machista. Cuando no existe educación integral en sexualidad en las escuelas, se suele recurrir a otras fuentes de información que muchas veces distorsionan la realidad y ofrecen interpretaciones erróneas, como lo decía la maestra Lluvia, ¿no? La educación integral en sexualidad no solamente tiene que ver con los derechos, sino también con la salud, con la información, para que niños, niñas y adolescentes tengan más herramientas para desarrollarse plenamente y vivir con dignidad, y para que sean capaces de construir y mantener relaciones sanas, que son precisamente las relaciones sin violencia. Creo que tiene muchísimas posibilidades, muchísimas aristas, lo podemos ver desde muchos lados, ¿no? Desde cómo la educación integral en sexualidad posibilita relaciones para la paz, por ejemplo, para la prevención de situaciones de salud, o sea, lo podemos ver desde tantos lugares. Por eso les decía, es un abanico tan impresionante que cuando estamos conscientes de todo lo que puede brindar, pues bueno, más y más vamos a querer entrarle al tema. Gracias, Armando. Muchísimas gracias, maestra Alejandra. Maestra Lluvia, ¿quisieras comentar algo sobre esta pregunta de cómo se vincula estos dos temas? De hecho, lo vinculo hasta con el otro comentario que acaba de llegar de Sonia, ¿no? Sí, Falta mucha información, mucha educación desde infancia hasta vejez, porque hay una mirada muy discordante entre hombres y mujeres en materia sexuales. Hay una educación diferenciada que para el libreto de ser hombre enseña desde edades muy tempranas, por ejemplo, a cosificar los cuerpos de las mujeres y de las niñas, niños también, cosificarlos sexualmente. Y de inmediato, además, eso contribuye además esto que de pronto en los medios de comunicación también vemos, de una hipersexualización desde edades cada vez más tempranas, ¿no? Que implica justamente estar cosificando, ya no son personas, ya son objetos sexuales, ¿no? Y que cuando estamos hablando más particularmente de, de la violencia de género, aunque ve mi diapositiva, estamos como planteando, perdón, estamos planteando de entrada que sin duda tiene muchos beneficios sociales en general para diferentes grupos que además han sido históricamente vulnerados, oprimidos, discriminados e invisibilizados también, porque vamos construyendo sociedades con mayor equidad y menor discriminación, pero concretamente en relación a la violencia de género y la violencia contra las mujeres, ¿no? Y la homo-lesbo-bitransfobia, pues vemos que también se van cuestionando a partir de todas las herramientas y las reflexiones que nos posibilita entender la sexualidad de una manera más integral. Hace ratito había un comentario que decía, quiero ayudarle a mi hija a que sepa ejercer su sexualidad responsablemente. A veces eso replica la creencia de que ejercer sexualidad es solo iniciar vida sexual activa o mantenerla.
desde que están, o sea, las personas, mamás, papás, estamos ejerciendo nuestra sexualidad cuando estamos educando a nuestras niñas y niños pequeños, pequeñas, en que pueden ser astronautas las niñas, o en que los niños pueden jugar con una muñeca. Y ellos están ejerciendo su sexualidad como niño jugando con una muñeca o con un carrito, o como niña queriendo ser astronauta. Eso también es ejercer la sexualidad, y eso es importante que nos quede muy claro. Cuando empezamos a cuestionar los mandatos y obligaciones de ese deber ser buena mujer, que nos obliga a ese libreto más rígido de lo femenino o de ser mujer en estos contextos, cuando cuestionamos esos mitos y esos mandatos del amor romántico, donde también se construyen discursos relacionados con que los celos son amor, o con que mía o de nadie, o si tú te vas me quedo vacía absolutamente porque mi vida depende de ser elegida o de que alguien me complete. ¿No? Con esos discursos también vamos cuestionando los mandatos de obediencia, de sumisión, de sexo débil, ¿no? De ciertas atribuciones solo para las mujeres, como la distribución del trabajo doméstico y de cuidado solo para las mujeres, ¿no? Como de creer que la heteronorma, la heterosexualidad es la única posibilidad y por tanto todas las leyes y las políticas públicas, cuando vas a un consultorio, la única mirada que hay sobre una mujer que llega es que seguramente ha tenido prácticas sexuales con un hombre, ¿no? Cuando hablamos de salud sexual. Entonces, vamos justamente moviendo esas formas de construir esos libretos más rígidos y vamos entonces a partir de ahí, de esa posibilidad de haber construido personas que sí quieren cuidar su cuerpo, que sí quieren conocerlo y que sí quieren ejercer sus derechos y por tanto exigirlos cuando no se los estamos pudiendo reconocer socialmente o institucionalmente, a pesar de que tendríamos, porque ya tendría que ser una garantía, pues vamos también viendo cómo esto posibilita organización social, ¿no? De las personas contra el despojo y control del territorio de nuestros cuerpos, cuestionar esos discursos de virginidad obligatoria y tienes que salir de blanco y el honor familiar está entre tus piernas, ¿no? O que ser hombre significa tener que compartir packs y tener que mostrar que ya iniciaste vida sexual activa con muchas personas a la vez para que realmente tu cantidad de hombría sea reconocida, ¿no? O como hemos visto recientemente y con estos casos tan dolorosos y tan cotidianos en razón de la violencia extrema contra las mujeres y las niñas, nos permite entonces decir que eso es violencia, nos permite organizar denuncias. Todo lo que ha pasado en redes sociales con mi primer acoso, que implica reconocer que han empezado violencias sexuales desde edades muy tempranas, muchos testimonios de muchas mujeres y adolescentes diciendo que sus primeros acosos fueron en el contexto cercano, familiar principalmente, y desde edades de 3, 4, 5 años, ya nombrándolo, ¿no? Y la otra, ¿no? La posibilidad de esta organización de estrategias, de que, pues así están en este momento las situaciones de violencia normalizándose, bueno, ¿cómo no permitimos esa normalización y nos organizamos para cuidarnos entre nosotras y para cuestionar, además desde una mirada colectiva, esos mandatos del ser buenas mujeres, ¿no? Lo vemos muy claramente ahora con lo que está pasando. Muchísimas gracias, maestra Lluvia. Sí, y sabes, ahí también yo invito a los compañeros que estén acá en la sala. También los hombres tenemos que hacer una reflexión muy fuerte desde el lugar de privilegio en el que estamos, desde dónde estamos operando, desde dónde estamos ejerciendo nuestras masculinidades en todos los ámbitos, la casa, la familia, como papás, como hermanos. ¿Qué estamos haciendo también nosotros para poder hacer un frente común, ¿no? De manera conjunta, no solo las autoridades, también en casa, con los maestros, las maestras, como nos comentaba acá una de las maestras que nos acompaña, hacer un frente común entre todos, ¿no? Pero los hombres sí tenemos también que, tenemos todavía un pendiente muy, muy fuerte todavía con la sociedad y tenemos que hacer acciones mucho más contundentes y cuestionarnos en dónde estamos parados hoy en día. Pues vamos llegando ya hacia el final de esta charla. De verdad que ha sido un gusto estar compartiendo con ustedes. Yo, no sin antes mencionar de manera muy general, igual para nuestra audiencia, porque es un dato muy importante, decirles que de acuerdo a la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, se señala que cualquier persona que sepa de un caso de violencia o maltrato, debemos denunciarlo. Entonces, busquemos las herramientas a dónde podemos canalizar, quién nos puede acompañar, también para no omitir estas denuncias que las niñas, los niños y las adolescentes puedan hacernos, ¿no? A lo mejor no somos de la familia,
pero estamos sabiendo, podemos acercarnos a alguien que nos pueda asesorar, a las instituciones, y yo creo que ese es un primer paso también en la denuncia. Desde donde estemos, hacerlo creo que es algo sumamente importante. Eh, ah, bueno, por acá nos pregunta Teresa que le gustaría participar en los talleres. Teresa, igual te mandamos un correo para ver si es uno de los perfiles, alguno de los talleres puede acomodar para que puedas conocer más de los temas que se están trabajando con funcionariado y con docentes. Y pues me gustaría que ya para ir cerrando este espacio, maestra Lluvia, Alejandra, si nos quisieran dar una última reflexión sobre el tema, lo que hemos abordado, los comentarios que nos han dejado. ¿Cómo lo miran? ¿Qué se llevan de esto? ¿Quién quiera empezar? Alejandra, adelante, Gracias, maestra. Armando. No, bueno, yo les agradezco a todas y todos su escucha. Siempre para mí eso es muy valioso. Bueno, pensar que nos acompañamos, ¿no? Que nos estamos acompañando en el camino. Y no olviden siempre pedir apoyo, guía y saber que siempre hay, bueno, organizaciones como Equidad o personas que u otras organizaciones, redes, instituciones que están haciendo una chamba para poder crear materiales, para acercar información, para que nos podamos ir formando como educadoras, como educadores, como mamás y papás, ¿no? No es una tarea sencilla, no es una tarea acabada, pero creo que en la medida en que podamos acompañarnos, podremos sentirnos a veces menos solos en este tránsito que es la educación de nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no? Entonces, para mí, yo agradezco este espacio y esta posibilidad de diálogo y de charla, no solamente como académica, sino también como mamá, ¿no? Porque, como les decía, no ha sido sencillo algunas cosas y por eso, con toda honestidad, les digo, una cosa luego es lo que se dice y luego ya cuando lo vemos en la realidad, ¿no? Y a veces la realidad sí nos rebasa, pero creo por eso creo que desde el acompañamiento se nos hace mucho más leve los tránsitos. Gracias, Armando, gracias, Equidad, gracias, maestra Lluvia, por esta tarde y gracias a todas y todos ustedes. Gracias, maestra Alejandra. Adelante, maestra Lluvia. Igualmente agradezco mucho el espacio compartido, los comentarios, ¿no? Que también nos llevamos para seguir repensando y como para casos concretos, qué más se puede seguir haciendo. Creo que la importancia, además de conectarnos justo en espacios donde yo como mamá y papá también puedo involucrarme un poco más en cómo se está impartiendo esto en la escuela, o yo como docente veo que hay papás, mamás que tienen mucha resistencia y justo cómo construir estrategias que nos puedan generar esos puentes para que todas las personas adultas nos estemos justamente reeducando en estos temas, ¿no? Empezar con el proceso justo de sensibilización hacia mí y hacia estos contextos donde veo que hay tanta resistencia todavía. Y el proceso además es de mucha paciencia, ¿no? De tenernos mucha paciencia, de entender las complicaciones de que nosotros como personas que hemos estado ejerciendo nuestra sexualidad desde que, incluso antes de que naciéramos, porque nos depositaron ciertas expectativas en el ultrasonido o en el parto, dependiendo de qué traíamos entre las piernas, y ya se empezó a operar lo que se esperaba que hiciéramos de nuestras sexualidades en razón del género, por ejemplo, pero que implica justamente en ese proceso de tenernos paciencia, de entrada tener esa apertura de poder preguntar, de acercarnos, de sí leer, de sí ver qué podemos hacer cuando ya estamos encontrando una situación y pues acompañarnos, ¿no? Creo que justamente quienes estamos a lo mejor ya generando algunos procesos para educación, ¿no? Como para dar talleres, podemos también compartir de otras maneras estos materiales, ¿no? Y pues también eso, como tenernos mucha paciencia y saber que todas las personas estamos en un proceso que no es un interruptor, no es que yo ya mañana soy la especialista que ya no discrimina, que ya no dice palabras racistas, que ya no clasifica, o sea, es un proceso de largo camino, pero el empezar a reconocer eso es machismo y ya no lo quiero, y no quiero que mis hijos y mis hijas estén en ese ejercicio, bueno, vamos avanzando poco a poco, ¿no? Claro, muchísimas gracias, maestra Lluvia. Por aquí alguien había levantado la mano. No sé si quieres tomar la palabra, que podamos dar un minutito, minuto y medio, si aún se anima a participar. Agradecerles de verdad sus intervenciones. Han sido, creo, nos han dejado mucha información para poder analizar y en efecto, no es algo que ya se terminó aquí.
va justo, lo que es nuestra sexualidad humana, desde que nacemos hasta que morimos, ahí va a estar y así de difícil también puede ser, ¿no? Y yo creo que lo importante siempre es detenernos, quizá dar un paso atrás para escucharnos, para mirar cómo lo estamos mirando, no ser tampoco tan duras y tan duros para nosotros mismos, para a partir de eso también poder hablar de otra manera y mucho más tranquilos con con las infancias, ¿no? Entonces yo creo que por ahí puede ser también un trabajo que tenemos que tener en el día a día y además también reconocer que hay diferentes contextos. No es lo mismo ser mamá, papá o ser una niña, un niño en la Ciudad de México que en el Estado de México, en el Estado de Hidalgo. Hay contextos que también rebasan muchas veces también las realidades o nuestras propias realidades, ¿no? Que donde podemos cuestionar, pero lo cierto es que también hay que entender que hay diferencias también en ese sentido. Y a partir de eso, pues tenemos que hacer lo que a cada uno nos toca. Y lo primero yo creo que es también nosotras reeducarnos, deconstruir lo que ya hemos aprendido para poder avanzar. Maestra Alejandra, un gusto haber compartido el espacio contigo. Maestra Lluvia, qué gusto volver a coincidir. Les agradecemos mucho. Por acá mi compañera Alejandra va a ponerles nuestras redes sociales para que nos puedan seguir, las cuentas de Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia y las cuentas de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos. Estamos compartiendo por ahí información con mucha frecuencia, contenido que seguramente les será de mucha utilidad y también para que se enteren de nuestras próximas actividades que tendremos. Y en ese sentido, quiero hacerles la invitación para que puedan irse registrando ya al conversatorio número 3. Este es el número 2, es una serie de 4 conversatorios de este proyecto que lleva por nombre Conversemos sobre amor romántico y violencia sexual. Un tema que seguramente va a dar mucho para todas y todos. Les voy a dejar justo por aquí el enlace para que puedan irse registrando. Nos daría mucho gusto verles nuevamente por ahí y también que nos ayuden a socializar este enlace para que podamos llegar a más personas, a más mamás, a más papás, a más tías, tíos, madrinas, padrinos que cuidan también hoy en día, más con el tema de la pandemia, a las infancias. Pues muchísimas gracias. Mi nombre es Armando Franco. Me dio mucho gusto estar acá esta tarde con ustedes y pues nos estaremos viendo seguramente en otros espacios. Maestras, buena tarde. Nos vemos pronto. Hasta luego.